Yo creo que la gran década es de los 50 a los 60. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? A mí fueron los años que más me gustaron. Porque yo creo que uno ya deja un poquito la responsabilidad de los hijos, ya empieza a pensar más en uno, ya empieza a pensar, tiene toda la juventud todavía para hacer lo que uno se le ocurra. No he hecho sino pensar en cómo va a ser mi vejez y cómo voy a vivir después, bien vivida. La mitad del tiempo estuve pensando es cómo les digo, qué hago, cómo les explico. Y bueno, yo vengo de una familia, sobre todo de un papá conservador. Claro. Entonces esto era, no, usted decidió casarse y el matrimonio es para siempre y se queda allá. Te voy a decir la verdad, yo en la campaña del 22 no hice nada, de nada. O sea, no sé, si lo acompañé a 2 cosas, no lo acompañé a 3. Pero en esta sí has estado En activa. esta sí, porque te cuento que a mí este país me tiene angustiado esta vez. Estoy muy preocupada de qué va a pasar acá. Fajardo, que es Fajardo es muy chistoso, nos reímos mucho. Qué dicha, es que si no se ríe uno, pues Es tiene que muy dejar al otro día chistoso. vivir. Yo a veces cuando ya sale con esa seriedad, yo digo, lástima que la gente no conociera esta parte. Maduro, siendo canciller, era lo que Chávez dijera. Chávez era el canciller en la sombra, llamémoslo así, ¿no? Entonces, uno llamaba para algún tema y decíamos, le va a preguntar al presidente, entonces el presidente era el que decía. O sea, Maduro era como un buen soldado. ¿Te rompieron el corazón alguna vez? Sí. ¿Y? Sí. No, se compuso. Yo soy súper práctica. Eso es parte un poquito a veces del problema. Soy pragmática a morir. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un podcast presentado por Colsubsidio, la empresa social líder de los colombianos que conecta innovación con impacto, más productividad para las empresas y mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias. Episodio 45. María Ángela Holguín. Un referente de la diplomacia colombiana. María Ángela Holguín tiene una de las carreras más exitosas y respetadas en la vida pública, con cargos de la mayor relevancia al servicio del Estado colombiano en varios gobiernos. Politóloga, experta en relaciones internacionales, fue ministra de Relaciones Exteriores del presidente Juan Manuel Santos, embajadora, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, embajadora de Colombia también en Venezuela durante la administración de Álvaro Uribe. Y fue también secretaria general de la Cancillería y vicecanciller en el gobierno de Ernesto Samper. Una mujer prudente, reservada, pragmática, ecuánime, inteligentísima. Características con las cuales se movió durante más de 2 décadas como pez en el agua entre los más destacados líderes mundiales. Es actualmente la pareja del candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo. Bienvenidos a esta conversación con la extraordinaria María Ángela Holguín. María Ángela, me encanta que estés aquí en Geniales y Mayores. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, Vanessa. Además, tú que eres tan reservada con todo siempre en tu vida. Con todo. Con todo. Bueno, pues Sí, vamos a romper todos esos silencios. María Ángela, tú tienes además 2 exmaridos, 2 divorcios. Yo también. Sí. Fíjate. Y te casaste muy jovencita la primera vez, Me casé ¿no? muy joven. ¿Como a Me los casé 20? muy joven a los 20 y me separé a los 24. ¿Y por qué te casaste tan joven? No sé, Enamorada. no sé. No podría decir eso. No, muchas veces lo pienso y no encuentro como una razón. Pero bueno, digamos, yo ahí mismo empecé a entrar a la universidad. Estaba hasta ahora empezando a estudiar. Pero lo que sí tuve muy claro fue en el momento en que dije esto no va y aquí es mejor que se termine y se termine ya. Entonces fue como... Sin hijos.
Sin hijos, sin hijos. A mí me pasó lo mismo. Yo Sí. también me casé y en un momento dije, bueno, o sea, este matrimonio, pues no, No. me separé y chao. Sí. Pero es una decisión difícil de todas formas, Pues separarse. sí, porque además está uno muy joven y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero el tema de los papás era duro. A mí Duro. me pareció duro. La mitad del tiempo estuve pensando es cómo les digo, qué hago, cómo les explico. Y bueno, yo vengo de una familia, sobre todo de un papá conservador. Claro. Entonces esto era, no, usted decidió casarse y el matrimonio es para siempre y se queda allá. ¿Y tú te casaste vestido blanco, Sí. largo, cola, todo eso? Sí, digamos un vestido muy particular porque era como mexicano, no era como con bordados así, pero sí, blanco, Sí, todo, con todos los juguetes. con todos los juguetes. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Le dijiste al papá, me voy a separar? No, ¿o cómo le fue? dije a mi papá, pues les dije a los dos y entonces mi papá, su reacción fue, no, el matrimonio no es así como cuando uno se aburrió y se va, no se separa y se devuelve para su casa, porque yo ¡No! llegué con una maletica por la mañana a la casa de mis papás y mi mamá no, mi mamá totalmente distinta. Después de que él se fue para la oficina, me sentó y dijo, bueno, cuéntame, y le dije, no, por esto, y me dijo, no, quédate, y ya. Y él nunca me preguntó nada más, mi papá, Tu papá. nunca. O sea, mi mamá organizó el tema, Y a ese exmarido nunca lo volviste a ver. nunca, Nunca más. nunca. Increíble cómo pasa eso en la vida, ¿no? Sí, que uno nunca. puede trasegar de un matrimonio, que es una construcción de futuro, al olvido. Al olvido, total, eso sí, eso no está en mi cabeza. ¿Y el segundo matrimonio? El segundo matrimonio sí me casé muy enamorada, es el papá de mi hijo. Sí, por diferentes circunstancias de la vida que nos tocó vivir cosas duras y difíciles, se nos dañó. Y bueno, ahí sí muy triste. Yo lo quise mucho y bueno, y es el papá de mi hijo, tengo una muy buena relación con él, eso sí es bien, es perfecto. ¿Ahí ya habías hecho carrera pública o no? Ahí estaba en la Cancillería, sí. Era secretaria general de la Cancillería. Ahí ya había empezado a trabajar con Rodrigo Pardo en la Cancillería. Pero ahí hasta que un día mi hijo, y no creas, era como un cargo de conciencia decir y él que no estuviera con su papá. Pues su papá se casó relativamente rápido después. Y entonces un día mi hijo me dice, le nació un hermanito y estaba súper feliz. Y entonces me dice, bueno, menos mal que tú te separaste de mi papá, o si no, mi hermanito no existiría. Y ahí dije, listo, ya, Perfecto. quedé tranquila. ¿Pero fue infiel? No. Fue simplemente un matrimonio rápido. No, fue un matrimonio, sí, un matrimonio que muchas situaciones que nos tocó vivir difíciles. Y bueno, y ahí como que no pudimos como volver a la normalidad. Pero no fue infidelidad. María Ángela, ¿cómo lidiaste? Porque tú eres una mujer que ha sido súper exitosa en la vida pública y has tenido pues unos cargos muy relevantes, ¿no? Para el servicio, no del gobierno de turno, sino del Estado colombiano. ¿Cómo ha sido lidiar la maternidad, la responsabilidad del trabajo, las ambiciones personales, ese equilibrio, cómo lo has manejado? Pues mira, la mayoría, por no decir que casi todo el servicio público que hice estuve sola con mi hijo, porque yo ahí nunca tuve una relación después o dos, pero relaciones que no, digamos, que nunca le quitaron el tiempo a mi hijo y que podía, digamos, al mismo tiempo el tema público. Y mucha dedicación a mi hijo, los fines de semana, por ejemplo. Vivimos en Venezuela, cuando yo fui embajadora en Venezuela, estábamos los dos solos. Vivimos en París, cuando yo estaba en la embajada, vivimos en Nueva York, cuando estuve en la embajada de Nueva York, y yo ahí estaba sola también. Entonces era como que trabajaba mucho, pero me organizaba para poder estar con él, tipo desde las 7 de la noche, si tenía comida, pues iba más tarde, y los fines de semana en su totalidad. El día que mi hijo se fue a la universidad, pues ya estaba grande, un día dije, bueno, a mí qué me gusta hacer un fin de semana, porque como era totalmente en función de él. Claro. Un apasionado de los animales. Entonces íbamos a todos los zoológicos que te puedas imaginar, en todas partes del mundo. O sea, me conozco todos los zoológicos porque era como su gran pasión. Entonces, sí, cuando él ya no estaba, yo decía, bueno, ¿y a mí qué me gusta hacer los fines de semana? Porque, claro, porque pues fue una dedicación. Y eso me hizo
Eso hizo que compensara un poquito ese cargo de conciencia que uno siempre tiene, Es que de demasiado trabajo para poder educar y estar con un niño y acompañarlo y pues, ¿no? Es que eso estar te iba a preguntar, presente. porque uno siempre tiene como una... Siempre, pero eso lo acompaña una uno siempre, culpa, ¿no? siempre. Y ¿La lo acompaña. tuviste? Sí, totalmente, totalmente. Lo logré compensar con los fines de semana, porque como no tenía pareja, pues eso hacía también una cosa más fácil. Si yo hubiera tenido pareja en esa época, yo me imagino que me enredaría todavía más. Claro. Pero aquí no. Estaba sola, tenía mucho trabajo, trabajaba mucho, pero siempre tuve el rato y los fines de semana para Antonio. Para estar con él. Para Antonio estar con tiene él. ¿qué? ¿Como 30? 32. 32. Se casó hace año y medio, ya. ¿Y Antonio grande. se fue del lado tuyo? Antonio se fue, bueno, fue como dos momentos. Cuando yo volví de la embajada de Nueva York, Que tú renunciaste, sí, me acuerdo, ¿no? me ofreció el presidente de la CAF abrir la oficina en la Argentina. Entonces estuvimos como un año acá en Bogotá y ahí le dije, bueno, nos vamos para Argentina y me dijo, no, nos Ya. vamos, no. Ya, Es suficiente. suficiente. Él tenía que tendría 15 por ahí. Me dijo, no. Y ahí pensamos los dos, y yo estoy convencida que era muy bueno que pudiera vivir con su papá y con su hermano. Y que viviera, pues que los viviera, porque Antonio realmente con su papá pues casi no había vivido. Claro. Eso fue durísimo, de lo duro que me pasó. ¿Y él se quedó? Y él se quedó. ¿Y Él tú se te quedó fuiste? acá y yo me fui para Argentina. ¿Y qué Eso le sí pasa a uno? venía cada 15 días, ¿no? Claro, pero es, Sí. me imagino, pues no sé cómo Duro. sea porque no lo he vivido, pero durísimo, ¿no? Fue muy duro. Fue muy duro. Él estaba muy contento, entonces eso me daba tranquilidad, muy contento de estar con su hermanito, de estar con su papá, ¿no? Como pues era novedoso también para él. Tenía 15, 16 años, que también parecía bueno pues que su papá estuviera más presente en su día a día. Yo venía bastante porque además coincidió con algo muy triste, fue un Alzheimer de mi papá. Entonces ahí yo venía fácilmente de viernes a lunes, 2 veces al mes, y Antonio iba un fin de semana al mes. Entonces nos veíamos 3. Claro. Realmente eso, y fue vacaciones y Semana Santa, y cada vez que se podían como 3, 4 días, iba a Buenos Aires, le encantaba Buenos Aires. Entonces, pues ahí estuvo, fue difícil, pero pues ahí lo llevamos. ¿Y cómo fue, digamos, encontrarte en esa soledad? ¿No? Porque uno cuando está súper ocupado, que tiene los hijos, que tiene un montón de cosas, pues nunca reflexiona sobre qué es lo que quiere, lo que me decías ahora los fines de semana. ¿Cómo soy? Me pasan estas cosas, soy vulnerable, no soy. ¿Qué aprendiste de ti en esa época? Bueno, aprendí a estar conmigo misma mucho. Me dediqué a tejer. Todos los fines de semana tenía una amiga allá en Argentina que era una maravillosa tejedora. Y aprendí un montón de cosas del tejido que son de cómo logra que tu mente se desprenda de todo tipo de pensamientos. No es como leer, que a veces uno está leyendo, pero no, atrás se le vienen cosas que piensa. En el tejido no. Es como una meditación. Y hay toda una historia alrededor del tejido. Claro. Entonces, bueno, me dediqué. Los sábados a veces salía, me encantaba comprar una revista y un periódico y sentarme en un café ahí en Buenos Aires, me lo leía. Y me entraba a la casa muchas veces y tejía de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que me iba para un cine con alguien o a teatro. ¿Qué tejías? Sacos, sí, sobre todo sacos. Bufanda, ropa. Súper tejedora. De pronto decía, usted no quiere un saco, le va a tejer un saco. ¿Qué color quiere? Y ahí le daba. Y tenía esta amiga mía, pues que era como la profesora del tejido y la acompañante del tejido también, muchas veces juntas, o yo me quedaba sola. Pero eso, por ejemplo, encontré un súper relax en eso, porque no creas, cuando uno siente ese cargo de conciencia de que tengo un hijo que está solo, que tiene 15 años, que me necesite, yo aquí por trabajar y por seguir esta carrera de querer hacer cosas, pues es difícil. Entonces también hay que buscarse como su ladito. Pues es que lo que entiendo y he podido ver es que todos esos ejercicios como tejer, las mandalas, no sé qué, son como una meditación. Sí. Fíjate las tejedoras de Mampuján, que aprendieron a sanar un montón de heridas brutales después de que se llevaron Mampuján los paramilitares y lo hicieron a través de los tejidos. Premio Nacional de Paz, un montón de cosas. Yo a veces pienso que acá, en tanto municipio y en tanta ciudad, deberían haber centros
en que las mujeres en una parte del día, mujeres que están jubiladas o que no tienen trabajo, y que hubiera esa posibilidad, porque ahí tú sientes que los problemas como que se reducen, te relajas, pasas horas, porque uno arranca a tejer y tú de pronto ves la hora y han pasado 2. Y Wow. dices, pero ¿y en qué momento? Y es impresionante. Entonces, ese pedazo lo descubrí allá. Después, imagínate que mi mamá estuvo enferma cuando yo era canciller y trataba, pues los fines de semana que podía, vivíamos en el mismo edificio, entonces yo la acompañaba mucho y tejía mientras tanto. Porque si uno la acompaña, pero estoy pensando en los rollos de la Cancillería encima de mí, pues no la acompaño. Sí, ¿No es total. cierto? Entonces estoy pensando y suena el teléfono y que una cosa y que la otra. Entonces ahí también volví a retomar el tejido La en la canciller Cancillería. tejedora. Los fines de semana me bajaba a conversar porque ya no podía salir de la casa y conversábamos y tejíamos, ¿no? Y eso fue también, eso fue bueno, eso fue como los últimos 2 años de la vida de ella. ¿Y todavía tejes? No, bueno, ahora lo empecé a retomar. Tengo un tejido en la finca. Pero me pasa que entonces me siento a tejer y entonces digo, no, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro, el jardín, no, 1000 cosas que tengo allá, porque pues no estoy pudiendo ir mucho. Entonces como que no siento ese relax que tú dices, bueno, ya, me voy a sentar a tejer y pase lo que pase, me voy a quedar acá. ¿Y cómo estás viviendo esto de Sergio Fajardo? Porque tú has sido protagonista siempre, ¿no? La canciller, la embajadora, la de la CAF, la Sí, no sé qué, y ahora eres sí. la señora D, ¿no? Del candidato. ¿Eso cómo lo estás viviendo? Bueno, yo tengo una vida profesional impresionante, o sea, yo hago 1000 cosas Sí. mías. Entonces, digamos, te voy a decir la verdad, yo en la campaña del 22 no hice nada, de nada. O sea, no sé si lo acompañé a 2 cosas, no lo acompañé a 3. Pero en esta sí has estado En esta activa. sí, porque te cuento que a mí este país me tiene angustiado esta vez. Estoy muy preocupada de qué va a pasar acá. Porque con esta polarización global, porque no vamos a decir que solo en este país, con este lenguaje que ahora se usa de acabar con el otro y de cómo lo único que nos importa es que el otro no exista, más o menos, Sí. y no cómo podemos estar todos bajo un mismo país y todos como trabajando para cambiarlo, porque hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo todos, no hay Sí, no, que no a las patadas, exterminar pues, no hay que sí. quemarlo. Sí. Entonces, en enero, porque empecé realmente desde enero, yo le dije a Sergio, a mí me tiene angustiada este país, la verdad. ¿Qué va a pasar? Y entonces dije, bueno, pues le voy a ayudar. Me voy a dedicar a ver en qué puedo ayudarle, cómo lo puedo acompañar. Entonces ahora me monté un tema de oír a las mujeres. Yo creo que las mujeres son un gran potencial en este país que, pues, tristemente no lo han visto. Sí. Entonces he estado, bueno, estuve en Quibdó, estuve en Cali, en Cartagena, voy mañana para Tunja, la semana entrante a Bucaramanga. ¿Y te gusta? ¿Lo disfrutas? Me gusta oír a la gente. Entonces, después de oírlos, yo hago mi informito de qué es lo que yo creo que debería pasar pues, de oírlas a tantas. Mira, por ejemplo, el Chocó me pasó. Esas mujeres chocuanas que tienen una fuerza muy impresionante. Bueno, no, pues es Eso que una crecieron en la cosa. selva al Sí. lado del río Atrato, Sí. eso es hecho, y del Pacífico, Y del Atlántico. y pues con mucho problema y Mucho. Una muy resiliencia muy solas, fuerte. muy solas también, ¿no? Ellas llevan su familia pues en los hombros. Entonces salí de ahí oyendo a unas mujeres que quieren unirse para... Entonces llamé a una amiga mía que es una gran ingeniera que maneja una empresa y que está, ¿no? Que un día me dijo, me dice si le puedo ayudar. Entonces la llamé y le dije, oiga, porque usted no se va para Quibdó, hable con estas mujeres y montémosles algo. Aparte de la campaña, ¿no? Sino Claro. ya montémosles algo. O sea, ¿cómo no vamos a poder ser capaces de montarles algo y sacarlas al otro lado, por lo menos en grupitos de a 10? Se fue para allá. Se fue con alguien que ha trabajado conmigo en Cancillería, que es espectacular porque es de esos que mueve montañas. Ya trajeron posibilidades, ideas, y entonces también eso me entretiene. O sea, obviamente todo lo de la campaña, pero ¿en qué puede uno ayudar para que este país se transforme y cambie? A todos nos toca, ¿no? Sí, De a alguna todos, forma. a todos. ¿Y cómo se vive el amor a esta edad? ¿Cuántos años tienes tú? 62. ¿Y te sientes de cuántos años? No, digamos que yo creo que la gran década es de los 50 a los 60. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? A mí fueron los años que más me gustaron.
Porque yo creo que uno ya deja un poquito la responsabilidad de los hijos, ya empieza a pensar más en uno, ya piensa a pensar, tiene toda la juventud todavía para hacer lo que uno se le ocurra, ¿no? A los 50 años está uno perfecto. No entra todavía en ninguna etapa que le complica a uno la vida en nada. Y me parece que tiene como más claro qué es lo que quiere hacer en el después, porque eso es lo que me ha parecido que sí hice bien. No he hecho sino pensar en cómo va a ser mi vejez y cómo voy a vivir después, bien vivida. Entonces me hice una casa espectacular pensando en que la quiero para después, lejos de Bogotá, con todo lo que me gusta, y eso hay que hacerlo temprano. Claro, la gente se tiene una equivoca fuerza y haciéndolo ganas. a los 60 y pico, se equivoca, porque ya no tiene tampoco tanto tiempo para gozársela en buena salud. Entonces, a mí sí me parece que esos años son buenos. Entonces tienes 62 y Tengo te sientes de... 62. No sé, por ahí de 55. Perfecto. Además Sí. está súper bien, ¿no? Sí, Eres una mujer guapa, activa. Sí. Nunca pienso en, salvo todos los dramas que vive uno, que no puede dormir bien, que el calor, toda esa historia. Aparte de todo eso, es perfecto. Y el amor a esta edad, ¿en qué varía en relación a los amores previos? No, es distintísimo, me parece. ¿Por qué? A mí. Porque es un amor mucho más de acompañarse, ser solidario, aportar, interesarse por lo del otro. Porque, a ver, uno está súper enamorado y todo, pero uno también, que el otro le vaya bien, perfecto, pero tampoco pues está encima de que le tenga que ir perfecto, porque uno tiene también la vida de uno. No está uno con esa rasgada de vestiduras. Y está uno con el tema del hijo y el tema del otro, entonces pues que cada uno mire a ver cómo se va defendiendo en el transcurso. A mí me parece que acá es mucho más acompañante. Con todo lo bueno de uno querer a alguien y vivir con alguien que a uno le gusta y que lo quiere y que lo hace reír, porque la gente no se imagina pues el Fajardo que es. Fajardo es muy chistoso, nos reímos mucho. Qué dicha, es que si no se ríe uno pues tiene que dejar al otro día chistoso. vivir. Yo a veces cuando ya sale con esa seriedad, yo digo, lástima que la gente no conociera esta parte, pero como tiene como una timidez grande, Claro. entonces nunca es como, se cuida, ¿no? Pero eso es muy sabroso, nos reímos mucho, compartimos ahora ese amor por esa tierra ya junto a Villa de Leyva, porque a él también le encanta. Entonces, bien, pero mucho eso, ¿no? Mucha compañía, mucho apoyo. Él me ayuda montones en todo lo que yo hago. O sea, ahora, por ejemplo, con este tema de que soy la enviada especial del secretario general para Chipre, entonces, como dice él, nadie en Colombia sabe más de Chipre que tú y que yo. ¿Y dónde queda Chipre? Sí. Entonces, pero sí, como siempre pendiente. Entonces, eso es distinto, me parece. Sí. ¿Y cómo cambian las relaciones sexuales con los años? No, cambian. Sí, sin duda cambian, pues porque es que sobre todo para las mujeres, los años se van complicando un poquito en ese sentido, pero uno le busca el lado y igual, y feliz. Sí. María Ángela, tú has tenido, tu hermana falleció en un accidente Sí. terrible en bicicleta, ¿no? Terrible. Terrible. Y mira, nosotros somos 8, éramos 8. Es una familia grande. Grande. Yo soy la última y ella era la que me seguía a mí hacia arriba. Y con la cual pasé pues toda mi vida, porque nosotros somos como 4 grandes, que uno les dice 4 grandes, y 4 más, eso, pero dentro del segundo bloque de 4, mis 2 hermanas son un poquito más grandes que lo que éramos nosotras dos, Carolina y yo. Y nos gustaba siempre lo mismo, la montada a caballo, las fincas. Entonces pues yo llegué a Villa de Leyva por ella. Ella se había casado y su familia, su marido tenía una finca allá, y entonces pues yo acabé allá porque habíamos decidido que íbamos a pasar la vejez juntas. La bicicleta, ella se le volvió la bicicleta una obsesión. Yo montaba mucho con ella, pero distinto, menos obsesiva. Ella totalmente obsesiva del ejercicio. Sí. Y bueno, sí, muy, muy triste y muy duro.
muy duro. ¿Y tu papá había muerto? Sí, de mi mamá, Alzheimer? y mi mamá también. ¿Y tu Mi mamá papá, también? mi mamá ha muerto mi mamá murió en el 17, yo era canciller, Ujú. y Carolina murió en el 21. ¿Y tu papá? En el 2009 se murió él. ¿Y qué relación esas pérdidas tan duras Sí. te quedó con la muerte? Pues mira, me quedó en que uno tiene que disfrutar el día y dejar de pensar en tanta cosa que le enreda a uno la vida, sino cómo ser feliz el día. Carolina era una mujer espectacular, o sea, llena de vida, de querer ayudarle a los demás, linda, espectacularmente linda, con una presencia que era impresionante. Y, y le entregó mucho la vida como a eso, como a los demás. Llegaba a tu casa y te decía, no, ese florero ahí le queda mal, ven y se lo cuadro. Y ella trabajó muchos años en producción de televisión, en comerciales. Entonces, no, eso ahí no, corra el tapete para acá, esto para acá. No, llamaba 4:30 de la mañana, ¿qué hubo? ¿Qué va a hacer hoy? No, tengo una comida, ¿qué se va a poner? Ay, No, me encanta esa gente. Sabes que no, tengo una amiga que llega a mi sí, casa, que ni siquiera vive en Colombia, va a almorzar y desde que entra... te cambia todo. No, todo. La sala, la Sí. pone pronto y se va y es otra casa. Sí. Y yo digo, Bueno, es que así es es. perfecto. Sí. Pero esa gente es muy Y fue especial. cuando los años que construí la casa, que la construí cuando dejé la Cancillería. Bueno, esto era, yo decía, es que yo quiero una ventana aquí. No, esa ventana ahí no le va bien, la ventana es acá. Pero no era, ¿qué le parece si es acá? No, es acá. Entonces, pues son como personas, voy a decir una palabra que de pronto no es como invasoras, pero eso hace que entonces uno dependa tremendamente. Claro. Porque no, es como si todavía a veces que digo, ay, voy a comprar, le voy a decir acá. Y entonces como que Sí, ¿qué mesa aterrizo, ¿no? compro? Sí. Entonces sí, muy duro, muy triste. Sí, muy triste, mucho más que mis papás, porque por un lado mi papá con ese Alzheimer tan duro, uno llega a un momento en que uno dice, ojalá descanse, ¿no? Y fue joven, ¿no? Pues se murió de 81 y fueron 10 años de Alzheimer, o sea, le empezó 70 y 70. pico, sí, joven. Ella de un cáncer, pero bueno, ella además con una vitalidad impresionante, que no le importaba su cáncer y seguía pues como si nada, pero se murió 89. Claro, Entonces uno dice, bueno, hicieron su vida, vivieron, mi mamá se la gozó. Lo de ella, lo de Carolina duro, tenía 60, acaba de cumplir 60. Uy, muy joven. Sí, muy, jovencita. muy. Claro, sí, reponerse uno de esos dolores es fuerte. sí. El Alzheimer ¿Tú del puedes papá. creer que yo no he sido capaz de subir por esa carretera? Porque es cerquita donde está mi casa. Cuando a veces dicen, no, que suba a Santa Sofía a comprar, que hay unos tomates orgánicos, digo, no, por vistos, yo allá no subo. Pues sí lo puedo imaginar porque yo te sigo mucho y yo sí te vi desde el día que murió Carolina una tristeza muy brava. La tristeza, como el enamoramiento y como la gripa, no se puede esconder. Sí. Se le sale a uno por los poros, por los ojos, por el cuerpo. Sí. Y me encanta tenerte aquí porque he visto que con todo esto que ha pasado en la campaña, como que te he vuelto a ver como florecer y como que por fin otra vez, porque sí muchas veces me preguntaba en qué momento María Ángela, semejante mujer que te he seguido toda la vida, bueno, es que va a volver a coger las riendas, porque es que un luto es muy duro. Es muy duro, muy. Pero bueno, ya lo que pienso, bueno, acabé haciendo la fundación con mis hermanos, un poco como buscando esa conexión con ella, como le ayudaba tanto a la gente, todo el tiempo estaba pensando en que le ayudaba en al otro, al buscar trabajo, iba, se compraba una pintura, le pintaba a la gente la casa, o sea, ¿no? Una cosa así. Entonces, la fundación ha ayudado bastante como a seguir teniendo como la conexión con ella. En esos pueblos la adoran, entonces cualquier cosa que hace la fundación es, no, la señora Carito que nos mandó esto, eso me parece que ha ayudado bastante. Y bueno, y el tiempo pasa y pues sí, ya le quedan a uno como esos recuerdos súper gratos y que se le vivió la vida en toda y que ya, ¿no? Y que hay que gozarse la vida así. Me gusta esa reflexión, además de que la vida es ya. Sí, yo ahora Hoy. todo lo pienso así. Sí, yo también. Sí. Entonces me llaman y me dicen, oiga, que si se quiere hacer un paseo a no sé dónde. Sí. Sí. Que sí. si quiere, sí. Sergio a veces me dice, bueno, pero tú no paras, no, estás todo el día en un avión. Ah, sí, porque es que voy a ir a no sé dónde, pero como voy allá, voy a pasar por acá porque quiero hacer esto, porque sí. Sí, todo sí, de Digo, acuerdo. mañana no está uno, es así. Y de todos de los zoológicos que visitaste bueno. con el hijo, ¿cuál es el que más te gusta? Yo creo que el de San Diego.
California, Sí, espectacular. espectacular. No, espectacular. Pero además me los conozco todos, de verdad. No, por eso te lo pregunto, porque a mí también me Mira, encantan los zoológicos. En París, vivimos en París y esto cada fin de semana. Entonces, él tenía 4 años. No me preguntes cómo sabía, porque en esa época pues no internet ni nada de eso, sabía, no, es que hay un zoológico de aves en tal sitio. Entonces cogíamos carro, pues, ¿no? 2 horas para verlo. Sí. Bueno, Venezuela. Tú fuiste canciller, lidiaste con Chávez y fuiste embajadora, Fui además, en embajadora. Venezuela. ¿Qué tan cercana fuiste a Chávez? ¿Qué te gustaba de Chávez? ¿Qué no te gustaba? Porque yo creo que cuando él entró, a mí me tocó, yo era corresponsal de Radio Caracas Televisión, ¿no? Y este personaje, pues él era obviamente un gran líder latinoamericano, Sí. Y con mucho carisma. con un carisma que no habíamos visto. No. Y era muy, sí, era Y un que tipo... yo no he visto a nadie con eso que él tenía. No, Lula tampoco, ¿no? No, nadie. Bueno, tan es así que enamoró a todos los venezolanos. Y a todo el CARICOM, Y a todo y el a mundo, sí. media América Y Latina. allá internamente también. Yo llegué a Venezuela de embajadora el golpe a Chávez fue abril del 2002. Yo llegué en septiembre del 2002. O sea, él acababa de haber pasado por todo su tema de su golpe y estaba como en una actitud de cambio, de gobernar para todos los venezolanos, pues eso decía, ¿no? Y ahí en diciembre de ese año empezó el paro petrolero. Que ahí fue como, yo creo que ese fue el corte de Venezuela, el paro petrolero. Cambio de Venezuela. Sí, ahí cambió. Porque entonces ahí ya él entró en guerra, él entró en batalla total de cambios y ahí fue, acabó PDVSA, pues sacó a todos los ingenieros y a todo ese gran conocimiento que había en PDVSA. Y empezó el Tribunal Supremo, o sea, empezó a cambiar todo. Sí, se volvió dictador. Sí, Cerró sí, Radio Caracas Televisión en el 2008. Sí. Entonces yo estuve ahí del 2002 al 2004. Ahí pasó cuando que le convocaron el referendo revocatorio y la oposición lo perdió. Entonces ya ahí él se quedó. Eso fue julio del 2004, yo salí agosto del 2004, me mandó el presidente Uribe a la embajada en Nueva York. A la ONU. A la ONU. Entonces fue 2002-2004 que estuve en Venezuela. Un país espectacular. Espectacular. No. Pero vuelto nada. Sí. ¿Cómo? Pero en esos nada? años todavía me tocó una Venezuela que era... ¿Y has vuelto? Serie. No. Yo la última vez que fui fue 2015, cuando nos hicieron la deportación masiva de los colombianos, ahí nunca más volví. ¿Y con Maduro? No, con Maduro, no, con Maduro... ¿Porque eran cancilleres al mismo tiempo o no? Fuimos cancilleres cuando yo llegué, que fue 2010, Maduro era canciller y Maduro pasó de canciller a presidente en el 2013. O sea, Chávez se muere supuestamente abril del 13 o marzo del 13 y ahí entra Jagua desde enero de ese año, porque Maduro entra a ser como presidente encargado en enero del 2013. Y ahí me toca Jagua, me tocan como 2 años de Jagua y llega Delcy Rodríguez de canciller. Me toca Delcy 2 años. Muy difícil. ¿Ella? Muy difícil. Muy poderosa, ¿no? Ahora pues, sí, muy difícil y con un temperamento muy fuerte, muy difícil de tener como un diálogo tranquilo. Cuando hacen la deportación masiva de los colombianos, que fue en agosto del 2015, y se cierra la frontera. Horrible, que marcaron las casas, que sacaron a todo el mundo. Horrible. Imposible. De Táchira y Zulia. Imposible hablar con ella. O sea, nosotros nos reunimos en Costa Rica, en alguna cumbre que había, cuando estaba pasando eso, tratando de decir, bueno, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no, una cosa pues radical que la gente que nosotros les estábamos pasando, bueno, como entraron en ese tema que eran los paramilitares que estaban matando gente, bueno, ahí se metieron su historia. Dificilísimo conversar con ella. Nosotros ahí ya, después de eso, estoy pensando, cuando se abre la frontera en el 2016, yo no me acuerdo si tal vez hubo como una última, pero no que yo... no, claro, ella vino a Cartagena a una reunión que hicimos para decir, bueno, estaba la cúpula militar nuestra, estaba pues sí, con ellos, a ver cómo podíamos arreglar
el tema, además, cuando empiezan a llegar, ¿te acuerdas? 15, eran 40.000 personas encima de ese puente entrando. Sí. Ahí fue la última vez, ella vino a Cartagena a tratar de hablar, después ya se nos volvió, ella la cambiaron, ella entró a Riaza, y con Arriaza ahí tratamos, pero ya no me acuerdo muy bien, pero ya no había nada, ya era más chat que otra cosa, porque realmente nosotros sí dejamos un canal de comunicación porque pasaban demasiadas cosas en la frontera, y si tú no tienes como con quién, entonces con Arriaza era un chat, que me acuerdo la última reunión que yo tuve en Bruselas, que era una reunión de América Latina, Unión Europea, en Bruselas, julio del 18, o sea, a 15 días de irnos. Él estaba pues con la cara, me saludó, pero como diciendo qué felicidad que usted ya se va en 15 días, ¿no? Y le dije, espere y verá lo que se le va a venir. Porque ellos creyeron que iba a ser distinto, porque pues sí, al final fue muy duro, fueron 2 años pues de peleas todo el día por entre todo. A Maduro lo vimos tal vez la última reunión del presidente Santos, pero debió ser como eso, como 2015, yo no me acuerdo cuándo fue, pero ya después nada. Sí, pero Maduro nunca fue Chávez. No, y digamos que Maduro, siendo canciller, era lo que Chávez dijera. Chávez era el canciller en la sombra, llamémoslo así, ¿no? Entonces uno llamaba para algún tema y decía, un momento, le va a preguntar al presidente, entonces el presidente era el que decía. O sea, Maduro era como un buen soldado. Claro. Ya después, cuando entra a ser presidente, pues, no, primero, jamás en la vida no tiene pues ni gota del carisma que tenía Chávez, ni tenía el poder. Al final, él lo que hace es distribuir el poder dentro de ese circuito de ellos, y él se queda con un pedacito, pero pues los militares, Diosdado, los Rodríguez, o sea, es una distribución. ¿Te llama la atención todo eso que pasó en Venezuela? Digamos, cómo llegó a ese nivel de deterioro tan bestial en sus principios democráticos después de haber sido semejante nación que la conociste en el 2000, y además muy rápido, porque uno cree que 20 años es mucho tiempo, ¿no? Sí, pero sabes que cuando uno mira un poquito la historia de Venezuela, el tema de los partidos y la corrupción en los partidos venezolanos, y que nunca hubo una posibilidad de que hubiera gente nueva, porque esto eran Carlos Andrés y Caldera. Caldera la última vez tenía 82 años. Sí. Cuando fue presidente, o sea, nunca dejaron que hubiera sucesiones, ¿no? Acusados de corrupción como lo de Carlos Andrés Pérez, y no pasaba nada, hasta que la gente estaba desesperada realmente. Por eso cuando llega Chávez, que además llega con una careta distinta, porque no era pues, no era el dictador que se volvió. Ni siquiera era, uno diría, un socialista convencido. A él lo va convenciendo Raúl Castro. Pues no Raúl, Fidel, porque todavía estaba vivo. Pero sí, yo creo que es que había mucho malestar. Hubo una novela de Radio Caracas Televisión que se llamaba Por estas calles, que realmente era esa historia. Era como lo que pasaba en su momento, pero pues era una novela en donde mostraban pues toda la corrupción, todo. A la gente no le llegaba la plata, acuérdate, esas como favelas que hay, ¿no? Que hay todavía. Con un país riquísimo. Un país de petróleo que pisa uno y sale petróleo. Bueno, tú has sido de todo, ¿no? Política, ahora estás en este proceso de la campaña. Has hecho de todo. Emprendedora. Yo me acuerdo cuando las cremas. Las cremas. ¿Qué pasó con las cremas? Estoy en la transformación de mis cremas, pero ahí sigo. A veces le saco rato también a mis cremas. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? Pues no sé, no he pensado. ¿Y qué te ha faltado por hacer? Yo creo que, pues, como leer más, tener más tiempo como conmigo misma, como de irse uno como para un paseo de esos así bien zen. ¿Cuánto tiempo? No sé, por ahí un mes. ¿Sabes qué he pensado mucho ahora con la campaña de Sergio? Pues eso lo pensé el año pasado mucho. Me gustaría como vivir en ciertas ciudades del mundo. ¿Cómo en dónde? 2 meses, por ejemplo. ¿Cómo en dónde, por ejemplo? Mira, me gustaría vivir en Ciudad de México. Ay, 2 meses. No. ¿Sí o no? No, total. Esa ciudad. Yo cada vez que llego allá, digo, ¿qué es esta felicidad? No, pero es que es impresionante. Sí. Me gustaría vivir
en Río. Sí, también. 2 en meses. Esas playas. Sí. Yo estuve un mes en Río. Sí, eso. Con mi primer marido, además, ¿Sí? porque tenía un curso de yo no sé qué, y entonces alquilamos un apartamentico, tal vez, bueno, no me acuerdo, en Ipanema, yo creo. Entonces yo por la mañana tomaba clases de samba, luego clases de portugués, me venía caminando, me tomaba una cerveza Skol en el camino, luego me tomaba una caipirinha por la tarde, iba a la playa, esas playas, Sí. iba a unos bucios. Sí, Río de Janeiro. Eso, wow. Río. De Roma, acuerdo. por ejemplo. Roma. Sí. Yo viví en París muchos años. Adoro esa Pero ciudad París y es la también locura. me iría feliz. O sea, como hacer como unos breaks en el año, 2, en que el primer semestre vi unos 2, Estambul, por ejemplo. Estambul. Como vivir 2 meses en ciudades así. ¿Eres viajera? ¿Eres guerrera? Súper viajera soy. Sí. No, ¿Pero me viajera gusta. del Four Seasons o viajera de mochila? No, De mochila? No de mochila, pero de cualquier sitio. O sea, ¿no? Ya me tocaron todos los Four Seasons en tantas cumbres y tantas invitaciones de gobierno que eso ya está. Me gustan los hoteles chiquitos, los que uno viva, que el sitio sea el que valga la pena. Y me gusta hacer, digamos, como que tengan algo que ver de, no sé, si hay una gran exposición de algún artista, entonces que uno tenga tiempo Para ir a ver. para ir, no ver, no, correr entre un museo 4 horas me parece aburridísimo, pero entrar y después volver al día siguiente. Sí, como muy bueno, ahora específico. claro que con los turistas, pues en el caso de Europa se ha vuelto imposible cualquier Sí, se ha sitio, vuelto ¿no? muy difícil, pero de acuerdo, Sí. como exposiciones muy específicas. ¿Te rompieron el corazón alguna vez? Sí. ¿Y? Sí. No, se compuso. Yo soy súper práctica. Eso es parte un poquito a veces del problema. Soy pragmática a morir. O sea, Pero en el amor uno como es pragmático, si es que eso es... También. O sea, uno trata de pasar la página y decir, bueno, esto aquí se acabó y ya. Y ni pienso. ¿Y lo lloro un ratico o tampoco? Sí. Claro. No, lo lloro un ratico y a veces uno dice, uy, miércoles, ¿y por qué fue que pasó esto? Y entonces llora otro ratico y ya. Ay, María. Sí. Bueno, pues me pongo feliz de tenerte. No, qué delicia, Vanessa, esta invitación. Te deseo mucha suerte en todos los proyectos que vienen. Bueno, pues esperemos. Espero verte Yo pienso más en que 10, 15 más años que por haciendo... mí, por el país, que algo bueno pase. Bueno. Espero verte y volverte a pensar en 10, 15 años haciendo tus sueños realidad, tu vejez, como pero dices que te la ya imaginas. tejiendo. No creo que te vas a dedicar a tejer solamente nunca. Es como esa gente que, pues de esas mujeres imparables, ¿no? Que es parte del encanto. Pues, Sí. No, Sí. hay veces que digo, hago demasiadas cosas, o sea, no, ya no me alcanza el tiempo para nada, pero digo, ¿y qué tal ¿Qué que tal no? que no? Sí. No, Sí, yo sí. igual, yo digo, ¿y qué Sí. tal? A mí que me parecen aburridísimos los lunes festivos. Sí. ¿Pero con lunes festivo? ¿Otro festivo? Por favor, el domingo vaya y venga. Sí. Pero otro, además. Sí. Me encanta tenerte. Saludos a Fajardo. Bueno, muchas gracias, Gracias Vanessa. por estar aquí. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias a Carolina Trinidad, Julián Urbina, Alejandra García, Daniela Moreno, Andrés Felipe Valero, Nicolás Gil, Oscar Torres, Genaro Rincón y María Pérez. Todo el equipo de producción detrás de Geniales y mayores que yo.